Bienvenidos nuevamente, hermanos, al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día en la ciudad de Moreno Valley, California. Estamos viendo numerología y en esta ocasión queremos continuar el número 8, con el número 8. El número 8 en la escritura está vinculado con nueva vida. Es de lo que nos está hablando el número 8 cuando lo vemos en la escritura. En muchas ocasiones va a ser que está hablando de nueva vida. Por ejemplo, en Génesis 17, en verso 12, dice que de edad de 8 días se va a circuncidar todo varón. Y la escritura nos muestra que la circuncisión era y nos está hablando del comienzo de una nueva vida. También recordamos que en el día del diluvio se salvaron 8 personas, dice la escritura, en el arca de Noé. Y el diluvio, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, nos muestra que el diluvio es una figura del bautismo en agua. Y Romanos capítulo 6 verso 4 nos dice que el bautismo en agua, de ahí sale a una nueva vida. O sea que el bautismo en agua está hablando de salir a una nueva vida, y 8 personas fueron las que se rescataron, las que se salvaron en el arca de Noé. Amén. Otra escritura en Segunda de Reyes 22:1 nos dice que Josías empezó a reinar de 8 años de edad. Otra vez el 8 está hablándonos de una nueva vida. ¿Por qué? Josías fue aquel rey que le trajo a Israel una nueva vida. Después de un caos y una perdición y corrupción total y la más profunda que Israel tuvo, viene Josías a dar una nueva vida al pueblo de Israel. También la Biblia nos dice en el capítulo 17 de Primera de Samuel, en el verso 12, que David era el hijo número 8 de Isaí. Y no hay duda que David es la persona que trajo una nueva vida al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, el rey David. Otra cosa linda del número 8, verlo es en el nombre de Jesús en hebreo. El valor numérico de Jesús en el hebreo es 888, 3 veces 8. Y obviamente Jesús es el que trae nueva vida, es el que trajo un nuevo principio a este mundo. Jesús, 888, 3 veces 8, y el número 3 nos habla de Dios. Amén. También podemos encontrar en la Biblia que en el día de la creación, cuando fue la creación, dice la escritura que en el número 8 sería después del descanso o el milenio, que serían los 7, el día número 7. Lo vimos la vez pasada, que los días de la creación pueden tomarse como 6,000 años, que la creación que Dios estaba haciendo en Adán iba a durar 6,000 años, luego vendría un periodo de 7,000 años, y después la escritura nos dice que viene un nuevo tiempo, un nuevo principio. Es lo que la Biblia nos dice: nuevos cielos, nueva tierra. Después de los 7,000 años, después del milenio, Dios va a destruir esta tierra como lo está escrito en la Biblia, y el Señor dará un nuevo principio con cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que la Biblia nos enseña. O sea, el 8 en muchos pasajes está hablándonos de eso, de un nuevo principio. Amén. Ahora el número 9. El número 9 en realidad no aparece muchas veces en la Biblia. Aproximadamente aparece unas 11 veces en la escritura el número 9. Pero lo vemos de esta manera. En las pocas escrituras que aparece, dice la Biblia, hay 9 dones del Espíritu Santo. También hay 9 frutos del Espíritu. Y también encontramos 9 bienaventuranzas. Y esto lo que nos está diciendo entonces es muy claro. Podemos ver que a la luz de eso, 9 dones del Espíritu, algo completo, y los 9 frutos del Espíritu, está hablando de algo completo, una plenitud. El número 9 habla de plenitud, es de lo que está hablando el número 9. Ahora, el número 10. Este número es quizás uno de los números más complejos, así como el número 5, que tiene varios significados. Encontramos el número 10.
Y el primer significado que queremos ver del número 10 es que el número 10 representa la ley de Dios, la palabra de Dios. Recordamos en Éxodo 20 cómo el Señor da 10 mandamientos. Esas tablas de la ley representan eso, su palabra. La ley es de lo que está hablando, 10 mandamientos, el número 10 hablando de la ley. En segunda de Crónicas, capítulo 4, del verso 6 al 8, dice ahí que en el templo habían 10 fuentes de bronce para agua, 10 candeleros y 10 mesas para el pan de la proposición. Y esas tres cosas nos está hablando de la palabra de Dios, de la ley. Por ejemplo, el agua es la palabra de Dios, es lo que dice Efesios capítulo 5, verso 26, que su palabra es el agua. Luego, 10 candeleros, Salmo 119, verso 105, dice que su palabra es lámpara a mis pies. O sea, la lámpara también está hablando de su palabra. Y por último, vimos que en Crónicas dice 10 mesas del pan. También el pan está hablando de la palabra de Dios, como lo dice Juan capítulo 6, verso 49 al 52. Vemos ahí que su palabra es el pan de vida. O sea, entonces, el 10 está hablándonos, señalándonos, está significando la palabra de Dios, la ley de Dios. También encontramos en Éxodo, en el capítulo 36, verso 21, que en el tabernáculo de Moisés, las tablas que forraban el tabernáculo, esas tablas que eran perfectamente hechas, rectas, sin defecto, tenían 10 codos de altura. ¿Qué nos está hablando esto aquí? Esas personas, o sea, las tablas está hablando de hombres, de personas. La madera habla de la humanidad. Entonces son hombres que han alcanzado una estatura de 10 codos. 10 codos, entonces está hablando de hombres en quienes la palabra ha hecho la obra. Ellos están llenos de la palabra y han sido perfeccionados por la palabra. O sea, aplicando el número 10 ahí, cuando vemos en el tabernáculo de Moisés que la altura de esas tablas era 10, inmediatamente podemos ver ahí y aplicar este entendimiento que el 10 significa la palabra de Dios. Amén. También encontramos en Ezequiel, en el capítulo 41, verso 2, que el ancho de la puerta del templo era de 10 codos. Y sabemos que la puerta es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la palabra de Dios. Él lo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan capítulo 1 dice, Él es el verbo de Dios, Él es la palabra. Entonces la puerta, por eso tiene 10 codos, porque la puerta es Cristo Jesús, el número 10 hablándonos de la palabra de Dios. Amén. Ahora, otro significado del número 10 es juicio. Como en el número 5, recuerdan, también el número 5 representaba juicio. Aquí el número 10 también nos habla de juicio. Por ejemplo, Jueces, veamos algunos versos donde aparece el 10 en el contexto de juicio. En Jueces capítulo 6, verso 27, Gedeón dice, tomó 10 siervos para hacer lo que Jehová le había dicho que hiciera. ¿Y qué fue lo que Gedeón hizo? Traer juicio sobre Baal y sobre el altar de Baal. Y dice ahí que Gedeón tomó 10 hombres. Está hablando de juicio, trayendo juicio. En Reyes capítulo 7, verso 38, Primera de Reyes capítulo 7, verso 38, dice ahí que Salomón hizo 10 fuentes de bronce. Y el bronce, en la tipología, al escudriñar la Biblia, el bronce, encontramos que el bronce está hablando de juicio. Entonces, está hablando aquí de que son fuentes de bronce. O sea, es una palabra que trae juicio. La palabra de Dios nos va a juzgar, es lo que la Biblia dice. Si tú te preguntas, bueno, ¿qué es lo que nos va a juzgar? Juan capítulo 12, verso 48 lo aclara. La palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Así dice Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vemos, es esa fuente de bronce con agua, la palabra de Dios trayendo juicio. Y por eso dice ahí que Salomón puso 10 fuentes de bronce que no solo estaban representando la palabra, sino también representando juicio. Amén.
Otro significado del número 10 es como en el número 5 también, que representa un grupo de personas o un pueblo completo, una nación completa, es lo que representa también el número 10. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, encontramos que el Señor dice que el reino de los cielos, todo el reino de los cielos, está ilustrado en 10 vírgenes. Aquí el 10 entonces está representando un pueblo completo, todo lo que es el reino de Dios, esas personas que conforman su reino, representadas con 10 vírgenes en el capítulo 25 de Mateo. En el capítulo 19, verso 12, dice la Biblia que un hombre noble, es una parábola del Señor allí. Me habla de aquel hombre noble, dice que se fue a un país lejano a tomar un reino. Pero fue a recibir un reino y después volver, es lo que dice. Y en el verso 13 de Lucas 19 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Otra vez aquí el número 10. Obviamente, ese número 10 está representando los siervos de Dios, a los que Dios les da talentos, les da minas para que ellos lo trabajen. Dios quiere que su pueblo haga su obra. Es de lo que está hablando aquí, los 10 hombres, los 10 siervos representando un grupo completo de lo que son todos los siervos del Señor. A Zacarías, capítulo 8, aquí encontramos otra vez el 10, figurando, representando un grupo de personas. Dice Zacarías 8, verso 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aquí está claro el número 10 representando eso, porque lo dice de una forma literal, 10 hombres de las naciones de toda lengua. O sea, el número 10 representando a todas las naciones y los hombres de todas las naciones en este pasaje de Zacarías capítulo 8, verso 23. Ahora, aplicando este entendimiento de que la Escritura representa un pueblo completo, un grupo completo, podemos ver esto en el libro de Esther, en el capítulo número 9. Si usted me acompaña ahí, vamos a ver Esther en el capítulo número 9. Porque ahí vamos a encontrar algo muy, pero muy interesante. En este libro de Esther, en el capítulo 9, aparece el relato cuando se habían confabulado los enemigos del pueblo de Dios al mando de un hombre que se llamaba Amán. Este hombre era descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. Amalek es el enemigo, un enemigo muy grande de Dios y del pueblo de Dios. Amalek fue el primero en atacar al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios iba caminando hacia Canaán. Amalek, el Señor prometió destruirlo. Y quiero que eso tome en cuenta, porque el Señor prometió en la Escritura acabar con Amalek totalmente, borrar su memoria debajo del cielo, es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, este Amán había logrado un complot, había logrado que el rey diera la orden de que murieran todos los judíos en el reino, en el tiempo de Esther. Entonces, dice la Escritura que esos designios de este hombre Amán, Dios los truncó, pero milagrosamente Dios intervino, y cuando todo estaba ya perdido y ya estaba decretado el día, la fecha exacta, la hora exacta en que todos los judíos iban a ser matados, Dios cambió todo eso en un momento. Y entonces, dice la Escritura, lo que queremos ver es esto, que mataron a muchos amalecitas y mucha gente mala que quería matar a los judíos, pero colgaron a Amán en una horca que él mismo había preparado y mataron a sus 10 hijos. Pero dice la Biblia que la reina Esther le pidió al rey, en el capítulo 9, en el verso número 13 de Esther dice, y Esther le dijo, si place al rey,
concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Esto es bien interesante porque estos 10 hijos de Amán ya habían sido matados, ya estaban muertos. Pero la reina Esther dice que mañana los cuelguen en la horca. ¿Por qué es esto interesante? Porque existe un paralelo, y es algo bien lindo esto, verlo, porque es asombroso cómo Dios interviene en los asuntos de los hombres y tiene todo planificado. Dios conoce las cosas desde la eternidad y Dios las ha revelado a sus siervos desde tiempos atrás a través de las Escrituras. Pero hay un paralelo en algo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue cuando los nazis, los alemanes, también hicieron un complot, tenían el deseo y la intención completa de aniquilar al pueblo judío. En esta ocasión sí lograron matar 6 millones aproximadamente de judíos. En el tiempo de Esther no lograron matar a ninguno, pero en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial mataron muchos. Pero dice la historia, pues, que después que terminó la guerra, lograron agarrar muchos presos nazis y existe lo que fueron los juicios de Nuremberg. En esos juicios estuvieron haciéndole ese juicio a muchos nazis que habían tomado parte de este complot matando tantos judíos. Y en el 16 de octubre del año 1946 ahorcaron a 10 de esos nazis. Fueron ahorcados. Es muy interesante, hermano, que me escuchas, porque según la historia dice, existían varias opciones. Existía ponerles inyección letal, la silla eléctrica, como lo hacía los Estados Unidos en esa época, ya lo hacía, pero no, los ahorcaron. Y esto es un paralelo con lo que sucedió más de como 2500 años atrás, ¿verdad? Sucedió esto, lo de Esther. Ahora está sucediendo nuevamente en el año 1946. Hay varias curiosidades, ¿verdad? Coincidencias entre lo que sucedió en 1946 y lo que sucedió en el tiempo de la reina Esther. Una de ellas es, en el Talmud dice que ellos creen que una hija de Amán en el tiempo de Esther se suicidó para no ser matada junto con sus hermanos. Y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en lo que estamos hablando, también uno de los nazis que estaba enjuiciado y iba a ser matado, él se suicidó en su celda antes de ser él matado. Así que entonces solo ahorcaron a 10, pero hubo este caso de el suicidio. Otro paralelo que hay es que muchos eruditos judíos creen y lo creen, parece que hay pruebas de que muchos alemanes son descendientes directos de Amalek. Amalek es nieto de Edom y Edom es la carne y ellos vivían, Edom pues parece que poblaba el norte de Alemania. Entonces es lo que ellos dicen, los amalecitas, que es de lo que estamos hablando aquí de Amán, era amalecita. Ahora, muchos años después, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, descendientes de Amalek, nuevamente con la intención de destruir y aniquilar al pueblo de Dios. Es otro paralelo. Otra cosa interesante que existe en este relato es que uno de los 10 que fueron ahorcados, el cual se llamaba Julius Streicher, este hombre cuando le pusieron la horca, él gritó, fiesta de Purim 1946, es lo que ese hombre gritó antes de ser ahorcado, este alemán. Este alemán fue perverso, él editaba una revista donde extendía su veneno antisemitismo, inyectando odio en todas las personas hacia los judíos, y cuando él fue matado, él dijo, fiesta de Purim 1946, y por si usted no sabía, alguien que me está escuchando ahorita no sabía, la fiesta de Purim la celebran los judíos
recordando la victoria que tuvieron en el tiempo de Esther, cuando en lugar de ser matados, ellos, por milagro de Dios, terminaron matando a sus enemigos. Ahora entonces este hombre alemán, no sabemos qué entendimiento tenía de esto, pero es bastante profético, ¿no? Que él dijo eso, está cumpliéndose aquí otra vez lo que pasó en el tiempo de la reina Esther. Amén. Pero hay algo muy impresionante en todo esto que le estoy diciendo, hermano. Porque además de estos paralelos que hay entre los dos eventos de la reina Esther, el tiempo de la reina Esther y 1946, cuando ahorcaron a estos 10 nazis, hay algo interesante aquí en el libro de Esther, en el capítulo 9. Pero primero quiero aclararle algo que yo tampoco lo sabía. En las escrituras hebreas hay algo interesante que le llaman anomalías en la escritura. Pero le llaman anormalidades, es lo que dicen, porque no es normal. ¿Qué es lo que llaman ellos anormalidades? Que en todo el texto de la escritura, en los manuscritos más antiguos, y lo han ido preservando manuscrito tras manuscrito, si usted compra una Torá en hebreo, usted va a encontrarlo ahí, impreso de esta manera, que todas las letras son del mismo tamaño, como cuando uno escribe en la computadora y pone en la fuente que quiere letra de tamaño número 10 o tamaño número 12. Pero si usted quiere una letra hacerla más pequeña, le tiene que poner tamaño número 8 o tamaño número 6. Sale la letra más pequeñita entre todas las demás letras. Eso sucede en la escritura en hebreo. Sucede pocas veces, sí, no comparado al número de letras que hay en toda la escritura, sucede pocas veces, que a veces hay algunas letras más grandes que todo el texto, o a veces hay unas letras más pequeñas que todo el texto. Pero a pesar de que son pocas, digamos un número de 40, 20 y pico en toda la Biblia, en el libro de Esther hay 6 veces que aparece una letra más pequeñita. Y de esas 6 veces aparece unas 3 veces en Esther, en este pasaje. Y específicamente aparece en los 3 versos donde aparecen los nombres de los 10 hijos de Amán que fueron colgados en la horca. Eso es en el capítulo 9, el verso 7, 8 y 9, específicamente en el verso 7 y en el verso 9. Es lo que encontramos ahí en la escritura. Si usted lo puede ver. Esas 3 letras hebreas que aparecen, que usted las puede ver ahí en la pantalla, son la letra Tav, la letra Shin y la letra Sayin. Están allí esas letras mostradas en la pantalla. Que usted las puede ver que en el texto hebreo están más pequeñitas, más pequeñas. Ahora, si ponemos esas 3 letras juntas y sumamos su valor numérico, encontramos que señalan al número 5707, que es el año hebreo que corresponde al año 1946. 1946. O sea, el Señor es impresionante en realidad. Cómo el Dios en su poder, en su soberanía, Él es Dios infinito, puso ahí. Los judíos lo han creído por siempre, que los números, esas letras pequeñitas, tienen un mensaje de Dios escondido. Y esto es uno de los pocos que han podido ir encontrando. Cómo en ese relato de la reina Esther y los nombres de los que iban a ser colgados, aparece el año en que 2000 y pico de años más adelante iban a ser ahorcados otros amalecitas, digámoslo así. Es lindo él. Y estos amalecitas, número 10, están representando, y eso yo lo creo con todo mi corazón, están representando todo ese grupo de amalecitas que odian al Señor, odian al pueblo de Dios, y así como en el tiempo de Esther querían acabar con todo el pueblo, así como en la Segunda Guerra Mundial querían acabar con todos los judíos. Hermano,
todavía falta. En el tiempo final, nuevamente van a querer acabar. Pero Dios con el número 10 está diciendo a todo, representando a todo el grupo, cumpliendo lo que el Señor muestra en su palabra, en el capítulo 25 de Deuteronomio, verso 17, donde el Señor dice que va a borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios lo va a terminar completamente. Amén. Es lindo saber esto, ¿verdad? Saber cómo la Escritura nos muestra cosas preciosísimas, entendiendo y buscando el significado de los números y lo que Dios habla a través de los números. Otra cosa que el número 10 representa es fuerza y poder. Gracia es lo que representa el número 10 también, poder. En Eclesiastés capítulo 7, verso 19, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Aquí el 10 entonces está hablando de poder, de fortaleza. Segunda de Reyes 20, 9, dice, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y pregunta, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y en el contexto de este pasaje de Segunda de Reyes 29, dice el rey, bueno, es fácil que la sombra avance 10 grados, porque siempre la sombra en un reloj de sol avanza conforme el sol va caminando, pero que retroceda, eso prácticamente era imposible. Pero Dios muestra su poder y la sombra en el reloj de sol que tenía ahí acá retrocedió 10 grados, hablando otra vez el 10 de poder. También en Apocalipsis capítulo 12, verso 3, y en Daniel capítulo 7, verso 7, aparece esa bestia en el imperio, en el fin. El imperio de la bestia dice que tiene 10 cuernos. 10 cuernos. Y cuerno en el lenguaje hebreo también significa poderío. Es lo que significa cuerno. Al decir cuerno estás diciendo poderío en el hebreo. Entonces otra vez está mostrando aquí, si esa bestia tiene 10 cuernos, está hablando de que es poderosa. Tiene poder, no solo por el hecho de los cuernos, sino por el número 10. Un poder muy grande, completo. Amén. Otra explicación o representación del número 10 es prueba o tribulación. Se puede aplicar en lo que acabamos de ver. Esta bestia con 10 cuernos va a traer tribulación al mundo. El número 10 trayendo tribulación. También dice en Daniel capítulo 1, en el verso 10, que cuando Daniel fue llevado a Babilonia y los iban a hacer comer de todos los manjares del rey, Daniel propuso en su corazón no comer de las cosas de la mesa del rey de Babilonia, que representa a Satanás. Entonces le dice al jefe de los eunucos, le dice, por favor, le dice, pruébanos 10 días, solo comiendo legumbres. O sea, ahí otra vez muestra que el número 10 está hablando de prueba, un tiempo de prueba, el número 10. Amén. Capítulo 14 de Números. En el verso 22, el Señor muestra, y si usted lo quiere leer en la versión de las Américas, que el Señor dice que el pueblo me ha puesto a prueba estas 10 veces, dice. 10 veces me ha puesto a prueba. Otra vez, aquí en el contexto del número 10 está las pruebas, ser probado, ser examinado. O también tribulación, angustia, eso está hablando también el número 10. En el capítulo 2 de Apocalipsis, número 10, verso número 10, capítulo 2, verso número 10, dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, como el número 10 es el número de ser probado, y como que al llegar a la prueba número 10 es cuando termina la prueba, pero el número 10 está hablando de eso, de ser probado. Es como Jacob cuando fue a la casa de su tío Labán. Dios lo envió ahí, no por casualidad, sino porque allí en la casa de Labán, Jacob iba a ser probado. Y la escritura dice en Génesis capítulo 31, verso 7, que Labán le cambió a Jacob su salario 10 veces. Alguien dirá, qué lindo, le cambió su salario, cada vez le pagó más. No, no era así. Usted lo puede leer después en la escritura ahí en Génesis. Cuando Labán miraba que el salario que le había dicho a Jacob, estaba Jacob prosperando porque el salario había sido que Jacob se quedara con las ovejas negras, por decir así. Entonces cuando Labán miraba que las ovejas estaban produciendo muchas ovejas negras, Labán decía, no, entonces no, ya no, tu salario ya no van a ser esas ovejas, ahora van a ser las ovejas que tienen manchas, porque eran pocas las que salían con manchas. Pero cuando Labán miraba que Dios bendecía a Jacob porque producían muchas ovejas con manchas, muchas, Labán otra vez le cambiaba su salario, probando a Jacob, cada vez quitándole, robándole. Es otra vez el número 10 en un contexto de prueba. Amén. Otro ejemplo del número 10 como prueba es en el libro de Ruth. La Biblia dice que Noemí con su esposo, sus 2 hijos, salieron de la tierra de Belén y fueron a Moab, a vivir a Moab, y ahí en Moab fueron probados. Y dice la escritura que ellos estuvieron en Moab 10 años. 10 años fue la prueba de Noemí, porque fue la única de las que salieron de Belén, la única que regresó. Fue probada en Moab 10 años. Ahora, aplicando este número 10 a la escritura, lo vemos en Génesis capítulo 24. Ahí en la Biblia dice que Abraham envió a su siervo a la tierra de sus parientes para que el siervo fuera a buscar una esposa para su hijo Isaac, porque Abraham no quería que su hijo se casara con ninguna mujer de la tierra de Canaán donde él moraba. Entonces el siervo salió en camino a buscar una esposa para Isaac. Y dice la Biblia ahí en Génesis 24, verso 10, que el siervo de Abraham se llevó 10 camellos. 10 camellos. Ahora, dice uno ahora en su mente, bueno, estamos viendo que el 10 representa prueba en este caso, ¿verdad? Vamos a ver si el número 10 representa prueba. Porque de que iban a servir 10 camellos para ir a traer una mujer, como la esposa del hijo de su amo. Pero dice la Biblia que precisamente esos 10 camellos fueron la prueba para Rebeca, ella ser escogida la esposa de Isaac, porque es lo que dice ahí la escritura, que el siervo llegó a la tierra de los parientes de Abraham, y cuando llegó había un pozo allí, y él dijo en su mente, orando al Señor, dijo el siervo, Dios, si tú prosperas mi camino y prosperas y tienes por amor a mi amo Abraham, la mujer que venga a este pozo y me ofrezca de beber y le dé de beber, y si yo le pido de beber y me dice que le va a dar de beber a mis camellos, a los 10 camellos, sin que yo se lo diga, ella es la escogida. Y eso sucedió. Terminando él de orar, dice, llegó Rebeca al pozo y él le pidió de beber y Rebeca le dio de beber bajando su cántaro y ella le dijo, y también voy a dar de beber a tus camellos, que eran muchísimos galones de agua que ella tenía que sacar para abrevar 10 camellos. El 10, hablando otra vez del número de prueba, fue probada Rebeca con 10 camellos. Otro lugar donde encontramos el número 10, ya para terminar en esta hora,
Es en la historia de Naamán, aquel jefe militar que estaba con lepra. La historia en la Biblia nos cuenta que Naamán fue a buscar al profeta Eliseo en la tierra de Israel para ser sanado. Y dice la Biblia que este Naamán llevaba 10 talentos de plata y 10 mudas de vestidos y otra cantidad de también de oro. Pero esos 10 talentos de plata, 10 mudadas de ropa, eran una prueba. El número 10 otra vez como una prueba. Porque cuando Naamán finalmente fue sanado por Dios, por palabra del profeta Eliseo, Naamán les ofrece esta prueba. Pero Eliseo lo rechaza y dice, él no quiere nada. Eliseo rechaza todo eso dándole la gloria a Dios. Pero Giezi perdió la prueba, porque en el relato bíblico, Giezi, el siervo de Eliseo, a espaldas de Eliseo, va corriendo detrás de este hombre Naamán y le miente diciendo que su amo Eliseo necesita algo. Necesita para unos hombres que llegaron a visitar. Así que Naamán le da un talento de plata, le da vestidos, y cuando Giezi regresa, Eliseo ya lo sabe, Giezi le miente y Eliseo le dice, porque tú has hecho eso, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Giezi perdió la prueba. Giezi fue probado. Cuando él vio esos 10 talentos de plata, vio esas 10 mudadas de Giezi, no pudo soportarlo. El número 10, aplicando este entendimiento que representa también un número de prueba, representa tribulación. Amén. Dios te bendiga, hermano. Con la ayuda del Señor queremos continuar en la próxima sesión hablando de otros números, quizás los últimos que estaremos tocando. Amén. Dios te bendiga.